placer y con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, empecemos pues conociendo de tus palabras, de tu boca, cómo se hace, ¿no? Cómo se llega a ese camino de la escritura, ¿no? Qué tanto se debe preparar, qué tanto debe hacerse, digamos, para convertirnos o para uno lograr, digamos, consolidarse en ese camino como escritor o consolidarse como un escritor o escritora. Pues lo primero de todo es a través de la lectura. A mí primero, pues siempre me gustó mucho leer y luego a partir de ahí, pues ya iba escribiendo mis propias historias en el instituto. Hubo un tiempo en que lo dejé apartado por los estudios en la universidad, pero cuando acabé y ya empecé a trabajar, ya pues quise hacer algo que realmente pues me gustase y me apunté a unos talleres de escritura. Y a partir de ahí, pues vi que me gustaba más de lo que yo realmente pensaba y bueno, pues decidí que quería ahondar más en ese sentido. Bien, Y fue a partir. sí, bien, bacano, chévere. Bueno, le damos la bienvenida a quienes se van conectando. Y a ver, pero coméntanos vamos a hablar como del método de escritura de Natalia. Pero antes, coméntanos un poco, digamos, tu acercamiento con la lectura y de qué forma la lectura se puede constituir o es tan importante, no solo para empezar a escribir y aprender a escribir, y no solamente narrativa jóvenes, o sea, escribir literatura, sino porque es tan importante la literatura, la lectura, digamos, en el sentido de ir aprendiendo a escribir cualquier tipo de textos. ¿Cómo fue esa relación con la lectura y qué puedes hablarnos sobre la lectura? Pues mi relación nació pues en casa. En casa yo recuerdo sobre todo en Navidades siempre uno de los regalos era un libro de una colección que aquí se llama de Gran Angular y eran libros juveniles y a partir de ahí pues bueno, yo la verdad leía todo lo que caía en mis manos porque yo creo que la lectura aparte de sirve mucho para desarrollar la imaginación y la creatividad. Y luego aprendes vocabulario, te ayuda también pues, a ordenar o vas aprendiendo, aunque tú pienses que no, pero luego te sirve pues, para concretamente escribir, ¿no? Sabes, tú te vas fijando y aunque vas poniendo tu propio estilo, pero también puedes estar influenciada por lo que tú estás leyendo, ¿no? Al principio yo, por ejemplo, leía mucho novela romántica, por así decirlo, también, a Mario Benedetti, luego también Viento del Este, de P.L.S. Book, a mí fue un libro que me gustó mucho también en mi adolescencia. Pero luego ya pues he ido tirando más por lo fantástico y por el terror. A Edgar Allan Poe también me gustaba mucho y bueno, pues ahora, por ejemplo, Samantha Schweblin también me gustan sus relatos, ¿no? Son muy inquietantes y me han servido también. Mariana Enríquez también es una autora con la que pues creo que tengo también devoción porque creo que ella escribe bastante bien sobre ese tema. Y luego a partir de ahí, pues ya te digo que es sobre todo desarrollar la imaginación, porque mientras tú estás leyendo, tú estás imaginando lo que estás leyendo. No son simples palabras lo que lees, sino que estás leyendo un mundo que alguien ha inventado para ti. Entonces tú te imaginas todos esos personajes, les pones un rostro,
imaginas esos paisajes o esas situaciones y eso yo creo que es lo que te ayuda, lo que te va, lo que puede ayudarte en la lectura a la hora de escribir. Bien, perfecto. Hasta allí entendemos lo importante de leer. Ahora, sabemos que siempre que nosotros accedemos a los libros, ¿cierto? A cualquier libro, lo hacemos, digamos, con un propósito, ¿sí? Las lecturas deben de hacerse con un fin, con un determinado objetivo. ¿Cuál es, digamos, la postura o cómo debemos entrar a los textos literarios? ¿Cómo crees tú que yo debo de abordar un texto para luego, a partir de eso que yo leo, en tu caso, digamos, en los microcuentos, ¿sí? Cuando tú te entras a un microcuento, a un cuento que no es tuyo, ¿cuál es la postura que tomas? ¿Qué es lo que destacas de esos textos? ¿Qué es lo que sigues? ¿Cómo, si te fijas en los diálogos, cómo debemos leer? Yo creo que primero hay que leer por placer. No creo que sea algo que se deba imponer, aunque a mí me guste mucho leer, pero yo creo que se tiene que leer por placer, porque si no llega a ser una actividad que puedes llegar a aborrecer, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo, por ejemplo, cuando escribo, si estoy escribiendo, por ejemplo, terror, algo de fantástico, intento leer autores que sé que van por esa línea y que escriben en ese sentido, ¿no? Como para imbuirme o ponerme ya en situación y ver lo que otros están escribiendo. Si me puede servir o puedo sacar alguna idea de eso, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora. Cuando yo leo un relato o una novela, pues la verdad es que me suelo fijar en, sobre todo más que en las novelas, en los relatos, ¿no? Porque en los relatos se suele concentrar más todo, da más posibilidad para que haya la historia en unas pocas palabras o páginas. Y me suelo fijar mucho pues en los pequeños detalles. Algo que a lo mejor en ese momento él le está diciendo y de repente más adelante lo encaja de tal manera que ahí tú te das cuenta y retrocedes hacia atrás y dices, ah, por eso ha dicho lo de antes, ¿no? Chekhov decía que si en un relato aparece un clavo es porque ese clavo es importante o va a ser importante. Yo creo, sobre todo en los relatos, que nada está puesto al azar. O sea, yo cuando escribo un relato sí que intento dar o pistas o algo al lector para que luego no, a la hora de llegar al final, no se quede como diciendo, uy, aquí qué ha pasado, no he entendido nada, ¿no? Porque hay que tratar muy bien los puntos de giro, que siempre tiene que haber algún punto de giro en los relatos, igual que los hay en las novelas. Lo que pasa que en las novelas pues puedes tardar un poco más en que aparezca ese punto de giro, ¿no? Pero yo creo que ahí se puede, en lo que yo más me suelo fijar cuando leo. Y Sí, luego los finales. Y por ejemplo, me gustan mucho los finales abiertos. En muchos de mis relatos son de ese estilo. A la gente yo sé que muchas veces no les gusta, ¿no? Porque se quedan como diciendo, no, me lo tienes que dar ya todo hecho, ¿no? Pero a mí no me gusta eso porque yo creo que la idea con la que yo finalizo, yo puedo tener, yo sé qué es lo que quiero contar y sé cómo puede seguir el relato, pero también me gusta que el lector siga imaginando su propia historia y que a lo mejor no coincide con el final que yo en mi mente puedo crear, pero también está bien. bien, ahí ya le voy a dar la palabra a los jóvenes, a los niños que quieran preguntar. Ahí subrayaste algo que me pareció interesante. Uno es, digamos que entro por placer a leer. Bienvenido Dante, Santi.
iPhone, el Kiss iPhone, no sé quién está conectado allí. Estamos hablando pues con la escritora Natalia, quien está desde España, comentándonos pues un poco su conocimiento sobre la escritura y su experiencia. Nata, entonces subrayas Natalia, porque Natalia allá es Natalia, aquí es que tenemos el vicio de decir Natas. Bueno, entonces, digamos que yo entré ya a un texto por placer, porque me quiero divertir, porque voy a reírme, voy a llorar con las historias, pero resulta que yo quiero aprender a escribir un cuento como el de Anton Chekhov. Ahora citaste después a Chekhov. Yo quiero aprender a escribir un cuento, yo quiero aprender a organizar mis ideas en un ensayo, yo quiero aprender a escribir una crónica. Ya yo creo, bueno, el placer fue el primer elemento, ¿sí? Pero ya cuando lo voy a hacer para aprender a hacerlo, para aprender a escribir de ese mismo forma, ¿no crees que cambia un poco la manera ya como lo voy a enfrentar? Por ejemplo, cuando yo por placer me río con un personaje, pero cuando yo ya voy a hacerlo es para imitar eso, ¿no crees que ya la observación ya es diferente? La postura como lector, cuando yo ya estoy aprendiendo para hacerlo después, ya cambia, ya deja ese placer aún. Sí es lo que me atrae, pero después tengo que asumir, digamos, otra posición para aprender a hacerlo, para intentar imitar ese escrito que estoy leyendo. Sí, yo creo que son dos posturas distintas, pero tampoco tan separadas. Yo cuando escribo también me estoy divirtiendo y también lo hago porque me gusta. No, no es una obligación, ¿no? Y de hecho yo cuando algo me sale un texto como yo quiero que me salga, la verdad es que lo disfruto mucho, ¿no? Eh, y luego, a ver, ¿cómo decirlo? Sí que con lo que decía antes, cuando tú lees un texto, pues lo que comentaba, leo en función también, pues autores que sé que me están escribiendo más o menos lo que yo voy a escribir, o sea terror, sea fantástico, pues para fijarme un poco, pero luego es verdad que cada uno tiene su propia voz y su propio tono. A lo mejor hay autores que prefieren escribir todo, por ejemplo, en primera persona o ser todo personajes masculinos. Todo eso, pues tú te fijas, ¿no? Pero luego al final la idea que surge en tu cabeza pues difiere de lo que a lo mejor tú estás leyendo, ¿no? Te sirve simplemente para saber lo que otras personas están escribiendo. Yo, por ejemplo, leí un libro que era una antología sobre relatos de terror relacionados con un tema específico porque yo estoy escribiendo ese tema específico. Entonces quería saber lo que otros autores habían escrito para saber si mi idea coincidía con ellos, por si tenía que modificarla o no. Entonces, cuando me di cuenta de que no tenían nada que ver, que sus ideas no coincidían con lo que yo estaba intentando crear, pues dije, pues bueno, me lanzo y sigo hacia adelante. Entonces yo creo que va muy relacionado. Que aunque tú leas de una determinada manera para intentar aprender y te fijes más en lo que, pues en los puntos de giro o lo que en los diálogos. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los diálogos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el libro Distancia de Rescate, la novela de Samantha Schweblin, que es solo diálogo, a mí esa novela me encantó. Simplemente ya porque escribirla solo con diálogo, no hay, por así decirlo, un narrador en tercera persona, es un diálogo entre el propio narrador y el personaje principal, ¿no? Y ahí, a través de ahí se va contando la historia. Está tan bien narrado que te enteras de, no necesitas mucho para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, a mí los diálogos me gustan mucho. A mí al principio me costaba mucho, por ejemplo, las descripciones. Yo las descripciones era... Lo que pasa que es verdad que luego me doy cuenta que también son necesarias en muchas ocasiones.
que a lo mejor lo que puede decir un personaje en un diálogo también se puede decir a través de una descripción. Y sabes, ahora que, bueno, o sea, bienvenida Ana Sofía, ahora que te escucho, y hay un método para aprender a escribir y yo creo que es el mejor método y es precisamente el de leer, pero entonces, y ese de leer, prestando atención, digamos, a lo que está descrito, a lo que aparece en los textos, las descripciones, las figuras, la voz, el narrador, porque a veces, por más que no lo expliquen, no lo entendemos, no lo comprendemos como si lo hacemos cuando estamos leyendo y a veces se nos facilita más sacarlo, extraerlo de allí, ¿sí? Yo creo que el leer es una parte fundamental y el lograr identificar lo que yo quiero, luego convertir el texto mío, ¿no? A ver si de pronto Helen o Ana, Sara, alguien tiene alguna inquietud. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Natalia? Bien, Melissa. Buenas tardes. Yo espero te encuentres muy bien. Mi duda es, tú mencionaste el hecho de que te encantan los finales abiertos. Yo quiero saber cómo le haces para que uno se imagine absolutamente todas las opciones para ese final. ¿Cómo haces que el lector tenga la capacidad de tener muchísimos finales a una sola cosa? Pues muy buena pregunta. A ver, cuando tú estás escribiendo, a ver, un final abierto significa que tú has dejado una opción, ¿no? Por ejemplo, estoy escribiendo es un relato en el que eh, yo al final, por ejemplo, la protagonista, pues dejo el final como pensando, pues no se sabe si está muerta o no. Entonces, ahí ya cada uno se lo puede imaginar, ¿no? Eh, según la historia. A lo mejor es una historia en la que hay un conflicto y entre dos personajes y uno Y de son ellos, pues ocurre algo o pasa algo en el que realmente pues parece como que o da la impresión que uno de ellos ha podido morir o matar al otro. Eh, Eso ya depende, porque a lo mejor yo lo dejo abierto para que se piense que realmente uno de ellos ha matado al otro, pero a lo mejor no ha sido así. Es que ahora no te puedo decir, claro, tendría que leer un texto como para decirte, este es un final abierto y lo hago de esta manera. Es que realmente a mí no sé, tendría que ponerte un ejemplo, pero ahora mismo no recuerdo así ninguno. Es Bien, no, que sí. me sale simplemente, o sea, no te podría decir, uy, pues se hace de esta manera al dejar un final abierto. No, no hay una fórmula, porque eso depende del relato o de la novela. Bien, bien, y además no nos preocupemos porque Natalia va a venir a acompañarnos con regularidad a todos a Juan que acaba de ingresar y también recordarles, chicos y chicas jóvenes, que nosotros al final vamos a tratar de darles digamos, una constancia de participación del club por una institución panameña, ¿sí? Santiago Apóstol, quien les va a certificar. Por eso la importancia de que ustedes siempre estén allí asistiendo, porque son unos minuticos, no es mucho tiempo, pero que tratamos de hacerlo bastante enriquecedor. Además de ese certificado, recordemos que la idea es publicar nuestro libro con los relatos, con los microcuentos de ustedes, para tener como una constancia y una evidencia de nuestro trabajo. Los finales abiertos es bien interesante porque de pronto, ¡pum!, hasta allí llegó la historia. Para el que lo está escribiendo dice, hasta aquí llegó. De ahí para allá hagan ustedes lo que quieran, hagan lo que quieran, si quieren que siga, si se quiere que muera él
Me parece que los finales abiertos son bien interesantes y como tú decías, yo creo que los personajes y la misma historia es la que le dice al autor, hasta aquí lo dejo, hasta aquí puedo llegar o terminarlo aquí o qué piensas. La misma historia es la que te dice, ¿no? Sí, bueno, ahora me estaba acordando de el relato que abre mi primer libro de relatos, que se titula El relato ¿Está usted en la planta -2? Ese es un buen ejemplo de final abierto y va de un hombre que alquila un piso en el que antes había estado otra persona que desapareció y nadie sabe decir qué es lo que había pasado con el inquilino anterior. Entonces, él descubre un diario de ese inquilino anterior y mientras lo lee, se da cuenta de que está relacionado con el ascensor de la casa. Él entró un día en el ascensor y el ascensor le bajó a la planta -2, una planta que en el edificio no existe. Entonces, pues él a través de ese diario va descubriendo la vida del anterior inquilino. Hasta que un día, luego aparte de eso, es que el ascensor se va estropeando, casi siempre está estropeado, muchas veces tiene que utilizar las escaleras, hasta que un día el protagonista, el que vive actualmente en el piso, monta en el ascensor y se baja y de repente las puertas se abren y le dice, está usted en la planta -2. Y ahí se acaba la historia. Entonces, ahí ese es un final abierto. ¿Por qué? Porque tú te puedes imaginar qué es lo que decide él. Si entrar en salir del ascensor y entrar en esa supuesta doble vida que había tenido el otro, una vida paralela, o volver a dar al botón y subir a su vida de verdad. Pues ahí cada uno puede elegir lo que quiera, ¿no? Bien, ¿quién más quiere preguntar? Sara, Juan, bienvenido. Anita, Dante, los que quieran alguna pregunta. Por ejemplo, los temas de tus textos, los temas, cómo los eliges. Y sí, esos temas tienen que ver, digamos que cuando tú vas a escribir, debe estar condicionado por un estado de ánimo o si escribes independientemente de lo que ocurra. ¿Tú en qué momento te sientas a escribir una historia? Si ya la creas toda en tu mente o si va surgiendo en la medida en que vas haciendo un microcuento. ¿Y qué diferencia? Mira, esto es para ya como ir cerrando. ¿Y qué diferencia hay entre escribir un microcuento, sí, que es un cuento más corto, y que una historia más larga? Por ejemplo, que un cuento que tenga más de 10 o 12 páginas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un microcuento y un cuento? Bueno, la diferencia entre un microcuento y un relato más largo es, primero, el que tienes que condensar mucho toda la historia en mucho menos tiempo, en mucho menos espacio, ¿no? Entonces, la historia se tiene que entender y tiene que haber, pues lo que hay también en un relato largo, pero mucho más condensado. Eh, lo que pasa es que yo eso, los microrelatos, la verdad es que lo encuentro muy, muy complicado. A mí no me salen muy bien, si soy sincera. En el relato corto, pues claro, la historia te permite más espacio, desarrollarla un poco más, pero evidentemente tiene que haber puntos de giro, tiene que haber un conflicto y todo se tiene que resolver en ese poco periodo de tiempo. Lo primero, ¿cómo se me ocurren las ideas? Pues es que cada relato es un mundo. Yo cuando empecé, por ejemplo, a escribir este tercer libro de relatos, muchos de esos relatos han sido pues propuestas del profesor de clase, porque yo estoy en un taller de escritura,
y la idea de conjunto era que todos los relatos tuvieran algo fantástico, algo inquietante, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues yo ya algunas propuestas que el profesor hacía en clase me sirvieron para crear una historia. Otras propuestas salieron de mi experiencia personal, lo que pasa que, claro, no es una experiencia, los relatos son fantásticos, con lo cual eso en la vida real no ocurre, pero a partir de una experiencia real, pues se me ocurrió el relato. Por ejemplo, fui uno de ellos que se titula Tras la puerta. Se me ocurrió porque una de mis hermanas había aprobado unas oposiciones y fuera fuera de Madrid y tenía que irse a otra ciudad a vivir. Y un fin de semana pues fuimos con mis padres, ella y yo, a buscar casa. Y entonces una de las casas que vimos no nos gustó nada, nos dio muy malas vibraciones porque en la casa había unos soldaditos de plomo en una vitrina, eso ya te da un poco de repelús a que no le gusten. Y luego había una habitación, eran dos habitaciones, pero una de ellas estaba cerrada con llave. El, el dueño de la casa dijo que esa habitación iba a seguir cerrada con llave, que no podía entrar en ella. Y entonces, claro, ante eso ya mi cabeza empezó como a hacer elucubraciones y a partir de ahí pues se me ocurrió otra historia. Entonces, por ejemplo, también hay otro de una piscina y a mí es que me gusta mucho nadar y se me ocurrió yendo al polideportivo. Simplemente a partir de ahí pues surgen las ideas. Luego la creación de cada relato depende, porque yo normalmente sí que intento que los relatos siempre o sea, escribo mucho en la cabeza, quiero decir, yo me imagino mucho las escenas, a los personajes, toda la historia primero en la cabeza y cuando ya creo que la tengo más o menos montada, entonces empiezo a escribir. Porque si no tengo muy bien montada la historia, luego me cuesta mucho más que esta salga adelante. Y a lo mejor hay veces que la tengo que desechar porque no puedo. Por ejemplo, el relato que os contaba antes del ascensor, yo lo terminé de una manera porque tuve una temporada en la que no me podía concentrar, lo que decías antes, Rubén. Mi abuela se estaba muriendo y yo no podía, pues me costaba mucho centrarme y entonces cerré de mala manera, por así decirlo. Yo sabía que estaba mal, que ese no era el final que correspondía al relato, pero en ese momento no podía cerrarlo de otra manera. Tuve pasaron como unos 9 meses hasta que yo retomé el relato y ya vi claramente cuál era el final. Entonces, el estado anímico evidentemente también te influye a la hora de escribir. Sí, no, indudablemente. Bueno, para nosotros ha sido un privilegio, para mí fue muy enriquecedor. Esto es una parte, porque durante el transcurso del año lectivo, digamos, vamos a tener pues siempre todas estas escritores y escritores que nos siguen alimentando y nutriendo nuestro proceso creativo. Te agradecemos muchísimo, Natalia. A todos les digo que nos encontramos el próximo sábado. Pues de todas formas nos vamos comunicando. Vayan escribiendo y leyendo porque va a llegar un momento en que vamos a compartir pues las historias que ustedes escriban con varios, digamos, escritores para que ellos tengan diferentes puntos de vista. Y Natalia, finalmente, pues dinos tres aspectos importantes. Siempre les pedimos a nuestros invitados como brevemente tres aspectos fundamentales que no se deben olvidar a la hora de escribir. Pues el primero de todos, leer. Después, intentar ser no originales, porque al principio a lo mejor cuesta un poco más, pero pues historias porque
que salgan un poco de lo que normalmente se suele leer, ¿no? Y luego ser constantes. Eso es fundamental. Hay que ser muy constante porque yo creo que la escritura no es tanto como la lectura. Tú puedes leer un libro y estar semanas sin leer, pero yo creo que en la escritura eso no funciona. Sobre todo si tienes una idea, es muy complicado desarrollarla si no eres constante e intentas escribir todos los días. Entonces, recuérdanos, primero leer, Leer, eh, primero leer, intentar escribir historias que sean, se salgan de lo común, que sean un poco más originales. Y lo último es ser constantes. y la constancia ¿en qué? ¿En la lectura o en la escritura? En las dos cosas, porque ya yo creo que las dos cosas están relacionadas, pero sobre todo también en la escritura, porque si tú escribes un día y dejas 3 sin escribir, luego te va a costar más volver a ponerte a escribir, a no ser que la historia la tengas tan clarísima que cuando la retomes fluya igual, pero de todas maneras hay que ser muy constante. Constantes, perfecto. Y bueno, otra vez gracias. Y ustedes, los que se han ido conectando siempre sin falta, han visto que cada una de nuestras invitadas y el invitado nos ha mencionado de aspectos diferentes. Cada uno tiene una metodología y una visión de mirar y de entender, digamos, el proceso creativo. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan de que podemos tener todo ese panorama para extraer lo que más a nosotros o nuestro estilo, para ir buscando la forma de ir encontrando de qué manera puedo yo escribir, cómo me identifico, con qué autor o autora me he sentido identificado, lo que ha dicho, cómo nos ha nutrido y nos ha enriquecido. Bueno, jóvenes, entonces nos encontramos. Espero que descansen, un feliz fin de semana. Y a ti, Natalia, pues por acá, bienvenida y ojalá que puedas venir a Cali, al Liceo Santa Clara y al César Conto para pues que nos conozcas y nos conozcamos personalmente. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Hasta Chao. luego.